Hola, muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de espacio abierto correspondiente a la unidad 3 del módulo 5 y damos la bienvenida a quienes nos están acompañando desde el principio de esta transmisión. Y bien, pues recordemos que estamos analizando la relación que hay entre la investigación y la argumentación. Y habíamos dicho ya que hay una relación muy importante entre las dos, porque la investigación es lo que permite obtener los datos que va a utilizar la argumentación para pues poder tener ahora sí que material con qué trabajar, ¿no? Cuando nosotros argumentamos, ya habíamos dicho, es muy importante tener presente que una conclusión se basa en la información que dan las premisas. ¿Y de dónde va a salir esa información? Pues de investigar, necesariamente. Entonces, ya eso más o menos lo hemos tenido claro. La sesión pasada, es decir, el miércoles, estuvimos hablando un poco de las diferentes técnicas de investigación y mencionamos algunas como la cualitativa, la cuantitativa, etcétera. Pero nos ha faltado mencionar todavía algunas más. Una que nos interesa por el trabajo que hacemos aquí en el aula virtual de prepa en línea es la investigación documental. Obviamente, pues es la más básica y como su nombre lo indica, es investigación sobre documentos. Es decir, nosotros cuando tenemos una pregunta de investigación o un problema de investigación, lo que vamos a hacer es buscar en Internet documentos que nos permitan obtener información. Es muy importante que cuando nosotros estamos argumentando de algo, conozcamos algo acerca de lo que estamos tratando de argumentar. Sí, es muy importante eso porque si no tenemos un conocimiento acerca del tema, pues es muy fácil que nos confundamos. Y obviamente mientras más interés tengamos en el tema, más obligadas y obligados estamos a tener información más detallada del mismo. Es decir, cuando nosotros realmente necesitamos argumentar algo que tiene mucha importancia, es crucial el contar con la mayor información que podamos tener al respecto de ese tema, ¿no? Porque eso nos permite visualizar alternativas, visualizar datos que nos permitan o nos ayuden a poder trabajar el tema. Entonces, bueno, en eso estamos y eso es lo que se refiere a la investigación documental. Tenemos también la investigación de campo. La investigación de campo es, como su nombre lo indica, una investigación que requiere que los datos que necesitamos para argumentar los busquemos en la vida real. Es decir, que salgamos a la calle y que vayamos a hacer encuestas o a levantar un censo o hacer un registro de información. Porque esa información no está disponible en Internet, no está disponible tampoco en ningún documento. Entonces nosotros tenemos que ir y registrar esa información. Un ejemplo muy sencillo, ¿no?
nosotros queremos saber más o menos cuántos semáforos en nuestra colonia o en nuestro municipio no funcionan. Pues a menos que alguien ya haya hecho el trabajo y haya ido a revisar todos los semáforos de nuestra colonia o nuestro municipio, no vamos a encontrar esa información. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, pues, es agarrar una libreta, un mapa de la colonia y salir y marcar uno por uno, este sí sirve, este no sirve, este sí sirve. Eso es una investigación de campo. Y, por ejemplo, cuando el INEGI va a hacer encuestas, pues eso es una investigación de campo, ¿sí? Porque justamente van a preguntar sobre los datos que necesitan para poder establecer algunas conclusiones. Entonces, bueno, nosotros no vamos a utilizar ese tipo de técnica de investigación, pero es importante saber que existe y que se aplica muy frecuentemente. Otros que hacen investigación de campo muy frecuentemente son los de marketing o publicidad. Muchas veces, bueno, ya no es tan común. Antes se ponían en algún centro comercial o en alguna esquina y te preguntaban, ¿no? Sobre algún producto nuevo, si tú lo comprarías, si te gustaría que fuera de tal sabor, etcétera. Y con esos datos, pues ellos alimentaban su base de datos y tomaban decisiones, ¿no? Por ejemplo, si van a sacar una paleta, no sé, sabor nopal, ¿no? Y entonces a la mayoría de la gente que encuestaron dijeron que no les atrae comprar una paleta sabor nopal, pues entonces abandonan el proyecto porque no van a tener público, ¿no? Y nada más van a gastar en el producto y no, nadie lo va a comprar. Entonces no va a haber ganancias y aparte va a haber pérdidas. Así es como funciona esto. Ahora ya como existen las redes sociales, ya no se hace esa investigación de campo así, de esa manera, aunque también contaría como una investigación de campo el estar eh, recolectando información a partir de las redes sociales, porque pues esa información no existe en ningún documento. Una tercera forma de investigación que esa sí ya la mencionamos la vez pasada, fue la de la investigación experimental. Y decíamos que el experimental, como su nombre lo indica, depende de las experiencias, ¿sí? O sea, la experiencia es lo que nos va a brindar datos para poder resolver un problema o tomar una decisión. La investigación experimental se basa mucho en la repetición, ¿sí? Y habíamos mencionado que, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta o aprender a manejar un coche son ejemplos de investigación experimental, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es tratar de mejorar, de solucionar un problema que es, por ejemplo, aprender a manejar, planteado como un problema, nos permite utilizar ciertas habilidades para ir registrando información. Bueno, hay muchas variaciones, desde luego. En el caso, por ejemplo, de aprender a andar en bicicleta o de aprender a manejar un carro, lo que hace la experiencia es que nos permite controlar nuestros movimientos para tener control sobre el vehículo. Hay un concepto muy interesante que ya es bastante conocido, que se llama memoria muscular, ¿sí? Y la memoria muscular no depende del cerebro, es un tipo de memoria en el que nosotros, a través de la repetición de hacer ciertas maniobras, nuestro cuerpo se acostumbra y lo empieza a hacer de manera ya automática, ¿no? Entonces, si tú te fijas bien, al principio, cuando apenas estás aprendiendo a andar en bicicleta o apenas estás aprendiendo a nadar
o apenas estás aprendiendo a manejar, hay cosas en las que te tienes que esforzar mucho, ¿no? Poner los brazos de determinada manera, pedalear a cierta velocidad, etcétera. Pero con el paso del tiempo, esta cuestión ya no la tienes que pensar. Ya nada más te montas en la bicicleta o te tiras al agua o te subes al carro y de alguna manera tu cuerpo ya tiene esta predisposición para hacer los movimientos necesarios. Entonces, eso se logra justamente con la repetición. Ahora, en el caso de la investigación experimental, pues lo que se hace es que se ensaya, hay lo que se llaman ensayos, y que son repeticiones de la misma experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando están probando un medicamento, pues no creas que los medicamentos los inventan a la primera, ¿sí? Hay que primero hacer una fase de prueba con animales. Si a los animales resisten y no les pasa nada y muestran una mejoría, entonces se pasa a otra prueba de ensayo con seres humanos. Y la última prueba es venderlo, ¿sí? Y seguramente muchas veces has escuchado de medicamentos que existían, que estaban en la farmacia, y que de repente los buscas y ya no están, porque ya los quitaron. ¿Y por qué los quitaron? Pues porque descubrieron que hacían más daño del bien que ocasionaban. Entonces, pero pues esto no se puede saber por adelantado, ¿sí? Esa es la cuestión. Eh, no tienes datos para saber que la medicina va a hacer más daño de lo que puede curar, ¿sí? Y ese es uno de los grandes retos de la investigación. Por eso es que la investigación de las farmacias también cuesta muy cara, porque muchas veces se invierte gran cantidad de dinero en un medicamento que promete mucho y al final pues no sirve y lo tienen que quitar. Entonces eso es una pérdida muy grande, ¿no? Eh, pero así funciona el método experimental. El método experimental no tiene alternativa. O sea, o lo haces y aprendes de las experiencias, o mejor no lo haces y te quedas como estás, ¿no? O sea, como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, que 2 o 3 veces te vas a caer. Cuando estás aprendiendo a manejar, que se te va a apagar el coche, que vas a meter la velocidad equivocada, etcétera. Entonces van a pasar muchas cosas antes de que logres dominar este, eh, el manejo y la actividad que quieres desempeñar. Pero pues ahí sí no hay de otra, ¿no? Igual, por ejemplo, con la investigación de campo, pues no hay de otra, no hay de dónde sacar los datos. Entonces tienes que salir a la calle y recolectar la información por tus propios medios. Con la investigación documental es más fácil porque generalmente pues lo único que haces es tratar de buscar si hay o no datos en fuentes confiables. Y bueno, con la gran cantidad de información que hay actualmente en Internet, pues es muy fácil el poder, el poder conseguir información respecto a muchísimos temas, ¿no? Y justamente, pues ahorita en nuestra actividad integradora 6, lo que hacemos es justamente eso, recolectar información para desarrollar el tema que queremos abordar. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero la vez pasada estábamos en una presentación y vamos a retomarla. A ver. Sí, ahí ya la tenemos. Estábamos hablando un poco acerca de la aplicación práctica de la investigación.
y tenemos 4 rubros. El primero es en el ámbito académico. Aquí la investigación académica contribuye al avance del conocimiento en distintas disciplinas. Aquí pusimos las ciencias, las humanidades, la tecnología, desde luego, todo lo que tiene que ver con aportes a la innovación. La innovación no puede existir si no hay investigación, ¿no? Y eso es lo que muchas instituciones no entienden, que si no hay recursos para poder financiar investigación, pues no va a haber resultados, porque pues esto no brota de la nada, ¿no? No brota así como hongos después de un día de lluvia, sino que necesita cultivarse, necesita financiarse y muchas veces no hay resultados inmediatos, ¿no? Entonces, pues ahí depende de las prioridades de las instituciones si se apoya la investigación o no. La industria, por su parte, pues obviamente sí es más proclive a financiar investigaciones, porque la industria pues necesita constantemente innovar, sacar nuevos productos, mejorar los que ya tiene, ¿no? Y entonces pagan grandes cantidades de dinero para que haya esta investigación y puedan obtener productos de mejor calidad. Y justamente ello es lo que impulsa la innovación y la toma de decisiones estratégicas, tanto para mejorar productos como para mejorar servicios, que este también es otra área muy importante. Otra de las áreas donde es prioritaria la investigación, pues es en la salud, ¿no? La investigación médica y científica mejora el diagnóstico, el tratamiento y prevención de enfermedades, salvando vidas. Obviamente todo lo que es producción de medicamentos, producción de equipo y material de alta especialidad, instrumentos, ¿no? Como los escáneres de tomografía, de resonancia magnética, de ultrasonido, los equipos para radiación en la lucha contra el cáncer, las vacunas, incluso los aparatos ortopédicos. Bueno, pues todo eso está involucrado en investigación, ¿sí? Esa investigación es lo que permite que día a día se obtengan mejores resultados en la preservación de la vida, en el evitar la enfermedad y en tener una mejor calidad de vida, aunque pues otra vez, ¿no? Es lo mismo. El sector privado generalmente es quien invierte más dinero y por lo tanto la salud se vuelve más costosa y el acceso a estos equipos de alta sofisticación también se vuelve pues muy inaccesible para pues una gran parte de la población, ¿no? Y en último rubro también tenemos la investigación social y política. La investigación social y política contribuye a comprender y abordar los desafíos sociales y promover cambios positivos, ¿no? Aquí, pues, muchas universidades tienen sus centros de investigación social, centros de investigación política, centros de investigación económica, ¿no? Como, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, o la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, otras universidades como la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, etcétera.
hacen mucha investigación sobre cuestiones sociales, cuestiones educativas, cuestiones políticas, etcétera, y son quienes más invierten en este tipo de temas, ¿no? Y ello, pues, nos ayuda a generar conocimiento, nos ayuda a generar información confiable acerca de distintos temas y nos permite también tener acceso a una visión más complementaria de la realidad, ¿no? A través, por ejemplo, de sus publicaciones, como sus revistas que tiene, sus programas de televisión, programas de radio, difusión de la cultura, etcétera, ¿no? Que, bueno, también, pues muchas veces los presupuestos no dan para mucho, ¿no? Y no llegan a todas las personas, pero bueno, por lo menos hay un interés legítimo por poder analizar, investigar, desarrollar y dar a conocer este tipo de temáticas. Ya habíamos visto esto de investigación documental. Ah, una cosa, un detalle muy importante, que es que todavía como que estamos a medio camino y todavía cometemos algunos errores a la hora de poner las referencias ¿cómo se llama? De los documentos que utilizamos, ¿sí? Uso de fuentes confiables. Bueno, garantiza la confiabilidad de la información. Es esencial. Al investigar es importante utilizar fuentes confiables como artículos científicos, libros académicos, sitios web de instituciones reconocidas. Pero también es muy importante cómo lo hacemos, ¿sí? Y ese cómo lo hacemos, bueno, tenemos que empezar primero por quién es el autor del texto, de la investigación, de la página, lo que sea. Y empezando por el apellido y después poniendo el nombre, luego un punto, la fecha en la que se publicó el material. Luego ponemos el título, ¿no? Aquí, por ejemplo, se llama Material de Lectura número 216, Poesía Moderna. Entonces, ese es el título y tiene que ir en cursiva. Y luego, ¿quién lo publica? Ahí es donde vamos a ver si es una publicación confiable o no, ¿no? Aquí, por ejemplo, quien lo publicó fue la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Entonces, pues es más que reconocido esto. Y hasta abajo ponemos la liga, ¿no? Aquí esta liga es chiquita. Hay ligas que son muy grandotas, pero no importa. La estructura más o menos tiene que ser la misma, ¿sí? Entonces, hay que tratar de apegarnos a esta forma de citar para tener como uniformidad en nuestros trabajos. Porque lo que se ha notado es que a veces sí respetamos esta forma de citar, pero a veces no. Y lo más extraño es que en el mismo documento a veces se cita bien y a veces no. Entonces hay que tener más cuidado con eso, ¿sí? Hay que tratar de cumplir con la normatividad de prepa en línea. ¿Para qué? Pues sobre todo para que tengamos una buena presentación de nuestros trabajos. Acuérdense que ya habíamos dicho que también, o sea, la forma de presentar los trabajos es parte de nuestra educación, de nuestra formación dentro de la prepa en línea. Y por eso es que es importante también que pongan la carátula, ¿sí? Y yo sé que muchas veces sienten que esto es como de niños chiquitos, pero no, la verdad es que no. O sea, un trabajo serio,
pues debe de contar para empezar con los datos esenciales de quién lo está elaborando, ¿sí? Muchos trabajos que se envían no tienen ni el nombre de la persona que los hizo, ¿no? Muchos no tienen el título, no tienen las instrucciones, nada más son así como conjuntos de datos. Entonces hay que cuidar la forma también para que se vea bonito, ¿no? No es que sea esencial, obviamente lo más importante es el contenido, lo que se escribe, pero oye, pues es un trabajo que estás presentando, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar mucho. Pues muchas veces la sola presentación a muchas personas les da una idea de cómo está trabajando la persona que presenta esto. Entonces, vamos a tratar de tener orden, de tener aseo en nuestros trabajos, de poner este, la referencia, de poner los datos y de que quede, pues sobre todo ordenado, eso de repente también de poner un tamaño de letra y después otro, también eso no se ve muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, son parte de los aprendizajes, son cosas que se están aprendiendo. En ese sentido, bueno, pues no es ni un regaño, ni una crítica, ni nada, pero sí es importante trabajar en lograr tener no solamente los contenidos bien, sino también pues la presentación, ¿no? Cuando elaboremos nuestro currículum, por ejemplo, para pedir un trabajo, pues el currículum no puede ser un pegote ahí de cosas, eh, porque justamente la gente que lo lee, ¿no? Los que contratan a las personas van a decir, pues mira, si escribe así, ¿no? Pues cómo va a ser su trabajo, ya me imagino. Acuérdense que los seres humanos nos basamos también mucho, como dicen, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, mientras más bonito el sapo, menos ganas de tirarle piedras. Entonces, mucho cuidado ahí, porque realmente no es gran esfuerzo el que hay que hacer, ¿no? Sobre todo si ya tienes la información bien ubicada, si ya hiciste un muy buen trabajo, ¿para qué echarlo a perder no dándole un formato y una presentación adecuada? Bueno, esto es nada más un complemento, como un tip, ¿no? Hay trucos de búsqueda en internet. Por ejemplo, utilizar comillas para buscar frases exactas, utilizar estos operadores que están en inglés, ¿no? And or not, para refinar la búsqueda y consultar fuentes confiables y reconocidas, ¿no? Eso lo puedes también buscar en el navegador, ahí viene mucha información sobre esto. Pues sobre todo como a lo que nos vamos a dedicar es a buscar información en internet. Sí es importante que logremos determinar qué tipo de información es confiable y qué tipo de información no lo es. Y debemos de utilizar habilidades, trucos, etcétera, pues para poder tener eh, una mayor rapidez en nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, la conclusión y recomendaciones, vamos a concluir que la investigación es un pilar fundamental para el avance de la sociedad, utilizando los métodos adecuados y siguiendo los principios éticos que ya hemos visto, podemos generar nuevo conocimiento, resolver problemas y mejorar la calidad de vida para todos. Entonces, bueno, esto es respecto a esta parte. Y lo que vamos a ver a continuación es
Ahí vamos a ver lo del trabajo integrador. A ver. Ujú. Vamos a ver, vamos a acceder a la plataforma. Hay que recordar que tenemos dos actividades, las 5 y las 6. Las 5, las 5 es una actividad muy sencilla. Es una serie de columnas en las que hay que poner información. Y esa información pues ya la tenemos ahí porque en la última columna del documento, de la plantilla, pues vienen 5 artículos que tenemos que leer. Y ahí sí, a lo mejor es donde está la complicación porque de repente me dicen, pues es que no tenemos mucho tiempo para leer y todo eso, pero bueno, tampoco es que sean lecturas muy complicadas, ¿no? Eh, y lo que tenemos que hacer es justamente rellenar las otras columnas cuando ya hayamos leído el artículo. Vamos a ver, que se abra. Ya saben que está el internet un poco lento. Y sí, que está muy lento, ¿eh? Y seguimos esperando a que se abra el documento. A lo que se abre ese documento, también vamos a la actividad 6. Vamos a ver primero la actividad 6. Porque esta es, desde mi punto de vista, la más importante. ¿Sí? Y aquí vamos a... Ahí está, miren. Entonces, ¿qué dice? Tienes que entregar un documento en el que selecciones un tema de investigación. Ahí te da una sugerencia. Pero acuérdate que ya hemos dicho que sería mejor que eligieras un tema que te llame la atención para que pues tengas por lo menos un incentivo, ¿no? Porque muchas veces nos ponen a investigar cosas que no nos interesan realmente o que no nos dicen mucho y nos acaba hasta dando flojera. Y esa es una realidad, esa es la verdad. Por eso es que, pues si te fijas bien, los grandes descubridores, los grandes inventores, no inventaban cosas que no les entusiasmaran, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar ahí mucho tiempo buscándole y luego no sirve y luego no jala y etcétera. Y pues si no les interesa, si les choca, pues entonces lo dejan ahí abandonado y ya no descubren nada, ¿no? Y parte de la labor de la investigación justamente es descubrir y descubrir cosas nuevas y descubrir cosas interesantes, ¿sí? Entonces, pues si no nos interesa el tema, ya ahí hay pues poca probabilidad de tener avances. Ahora, fíjate bien, dice, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Miren, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. El problema de investigación se tiene que formular como pregunta. Recuerden que la pregunta es lo que va a delimitar la investigación. Si nosotros solamente lo planteamos de manera muy general,
¿sí? Entonces, pues corremos el riesgo de decir solamente cosas superficiales, de no abordar suficientemente el tema o de perdernos en muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, si dices, bueno, ¿cuál es tu problema de investigación? Pues la pobreza. Híjoles, pues es que de la pobreza se pueden decir 20,000 cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tú vas a decir en concreto? En cambio, cuando, por ejemplo, pones una pregunta de investigación, pues a fuerzas te tienes que hacer más pequeño el tema, ¿no? Por ejemplo, si dices, ¿cuáles son las causas de la pobreza en el sureste de México? Ah, bueno, ya ubicaste ahí, estás hablando de causas, puedes encontrar algunas principales, estás hablando del sureste de México, ah, bueno, entonces ya estás como que más delimitado en el tema, ¿no? Y eso es súper fundamental. Pues si tú dices nada más el tema que me interesa es la pobreza, híjoles, pues para empezar, la pobreza en dónde, ¿no? O sea, aquí, en China, en Groenlandia, en Argentina, ¿dónde? Y en cuándo, ¿no? O sea, la pobreza hace 100 años, la pobreza en la Edad Media, la pobreza en la antigüedad. O sea, como que el poner un tema tan general nos lleva a que necesariamente no tengamos claro qué es de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, los problemas de investigación se ponen como pregunta. Luego viene la justificación. Ahí tienes que explicar por qué tú consideras que el tema es de importancia. Básicamente es lo que tienes que decir. ¿Por qué tú consideras que el tema es de importancia? Luego tienes que argumentar tu postura, es decir, tú qué opinas acerca del tema. Obviamente, tu opinión ya tiene que estar avalada por los datos que estás buscando, por los datos que estás investigando, ¿sí? Recuerda, aquí ya no estamos con que, a ver, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? No es una lluvia de ideas, es una investigación. Entonces ya debes de tener claro por lo menos de qué se trata tu tema. Indaga en Internet diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si hablas del tema de causas de la pobreza en el sureste mexicano, pues obviamente entonces vas a tener que utilizar a la economía como una de estas disciplinas y a la política como otra, ¿no? Luego te piden que formules 2 objetivos de investigación. Eh, que buscas alcanzar con tu investigación. O sea, ¿qué es lo que tú quisieras hacer con esta investigación? ¿Sí? Eh, combatir la pobreza en el sureste mexicano, este, no sé, implementar nuevas prácticas educativas, velar por los derechos de los animales, o sea, no sé, ahí depende mucho del tema que tú estés eligiendo. Luego viene la parte, esta parte es muy importante porque se genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Bueno, para empezar, la hipótesis está relacionada completamente con el problema o la pregunta de investigación. ¿Sí? Si tú haces una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la pobreza en el sureste mexicano? Tu hipótesis tiene que ser un adelanto o una posible respuesta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la falta de inversión, ¿no? Es lo que genera que no haya suficiente trabajo y por lo tanto eso genera pobreza. Estoy inventando, desde luego, nada más es una idea. Pero esa hipótesis es lo que te va a ayudar a que tú investigues. O sea, si tú piensas que la falta de inversión es lo que genera la pobreza, entonces ya tus búsquedas en Internet van a ir orientadas, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la falta de inversión en el sureste mexicano, en comparación con el norte, por ejemplo, cuántas empresas invierten, cuántas no, eh, cuántas grandes plantas de fábricas o de maquiladoras o complejos industriales hay en el sureste en comparación, por ejemplo, con el norte.
Y así tú vas haciendo comparaciones, vas investigando datos, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a llegar a una conclusión, ¿sí? Y la conclusión, ¿cuál va a ser? Pues que tu hipótesis es cierta, es falsa o tiene algo de cierto, pero no completamente, ¿sí? Por eso es importante la hipótesis, pero la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Finalmente, pues tienes que colocar las fuentes de información que utilizaste y guardar tu documento, ¿sí? Entonces, como puedes ver, no es muy complicada la actividad 6, porque no se te está pidiendo realmente que hagas una investigación como tal, ¿sí? Se está pidiendo que hagas como el esbozo, que hagas como una propuesta de investigación. Y por eso se te pregunta y termina hasta la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? Pues lo que sigue después de la hipótesis, pues ya sería recolectar una gran cantidad de datos para tratar de justificar esa hipótesis, ¿sí? Y eso ahí ya no lo vamos a hacer. Entonces es como la propuesta, es más bien como presentar un proyecto, ¿no? Cuando alguien tiene una propuesta, por ejemplo, para hacer un complejo de edificios o un tren o una fábrica o lo que sea, pues no se empieza a construir luego, luego. Lo primero que se presenta es un proyecto. Mire, aquí va a ir esto, aquí va a ir aquello, aquí le vamos a poner el otro, los materiales van a hacer esto, ¿no? ¿Y qué es lo que permite hacer el proyecto? Bueno, revisar primero si se puede, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, pues este proyecto está padrísimo, pero va a costar 50,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues no hay para eso, entonces el proyecto, pues ahí se queda, no es viable, ¿no? Hay proyectos que también dicen, oye, pero pues tú me estás proponiendo que se utilicen ciertos materiales y en esa región no hay esos materiales, hay que llevarlos desde otro lugar y eso va a costar carísimo. Trata de utilizar materiales que sí se puedan encontrar en la región. O sea, el proyecto lo que hace es que nos adelanta, nos evita problemas, pues, nos adelanta soluciones. ¿Por qué? Porque podemos detectar en el proyecto que algo no anda funcionando bien, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces ya saben que en esta actividad pueden elegir el tema que ustedes quieran, que les llame la atención. Y pues yo creo que con lo que dijimos aquí ya es más que suficiente. Les digo, no es una actividad complicada. Lo más complicado a lo mejor era lo de la hipótesis y creo que ya quedó bastante claro. Entonces, pues adelante, ¿no? Busquen temas y problemas que les interesen y verán que el trabajo se lo avientan bien rápido, con que lean una o dos páginas de las que encuentren, ya con eso tienen más que suficiente para hacer el trabajo. Entonces, pues bueno, si hay alguna duda, recuerden que lo pueden poner en el chat de este lado, creo. Sí, de este lado, ahí está el chat. Pero si no, y después les surge la pregunta cuando ya estén trabajando en sus actividades, pues simple y sencillamente me escriben al mensajero de la plataforma o por correo electrónico que también está ahí indicado en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en el foro Aprendiendo. Bueno, nos estamos leyendo en el foro Aprendiendo. Que estén muy bien, muy buenas noches, bonito viernes.